Muy buenos días, muy buenas tardes para todos los que nos están escuchando, los que se han sintonizado en el día de hoy, 26 de mayo, domingo del año 2024. Sean todos bienvenidos a un programa más de la web radio Gnosis Samael Lakshmi Internacional. Les damos una cordial bienvenida. Vamos a tratar de compartir en el día de hoy reflexiones, enseñanzas, entre todos dialogar sobre el tema que, como todos saben, de acuerdo al afiche, se denomina serenidad mental, serenidad emocional. Por favor, como es de rigor, les pedimos que nos indiquen si está escuchándose bien el audio, si la voz, el sonido está llegando en forma correcta a los distintos lugares. Mientras tanto, queremos dar un cordial saludo a todos los que nos escuchan desde Latinoamérica, desde Centroamérica, Norteamérica, Europa, desde Asia, desde Australia. Bueno, muchísimas gracias. Aquí ya nos han estado mandando la confirmación de que se está escuchando bien. O sea que podemos comenzar a introducirnos poco a poco en el tema de hoy. Gracias también, antes que nada, a los traductores cuyo trabajo es de gran sacrificio, porque cuando uno escucha una traducción no se imagina todo lo que eso requiere, el esfuerzo que requiere para la persona que está traduciendo, justamente a nivel mental y también a nivel emocional. Cuando estábamos analizando qué título ponerle a la conferencia del día de hoy, nos vino como primer opción el título Contagio mental, contagio emocional. Porque hemos estado analizando y viendo en estos últimos tiempos que ese es un grave problema que todos tenemos cada vez más por el uso de la tecnología, de las redes sociales, cómo se produce un contagio a nivel energético de una persona hacia la otra. Pero decidimos cambiar el título y estudiar todo esto del contagio, de los conflictos interiores y ver, en última instancia, cómo lograr lo contrario, cómo lograr desarrollar la serenidad mental y la serenidad emocional. Y esta conferencia por eso va a constar de 3 partes. En la primera parte vamos a hablar justamente del contagio, porque para lograr algo, primero tenemos que superar los obstáculos que nos impidan lograr nuestro objetivo. Entonces vamos a hablar del contagio en la primera parte. En la segunda parte vamos a analizar conflictos interiores personales que también nos impiden lograr la serenidad. El contagio está relacionado con las otras personas, con la parte social. Los conflictos interiores ya son personales, no tienen por qué estar ahí metidas otras personas, si bien pueden estar, pero es algo que pertenece al individuo. Y en la tercera y última parte vamos a dar algunas claves y reflexiones sobre cómo lograr crear nosotros mismos una especie de recámara de reflexión, de paraíso interior, de modo que no nos afecten tanto las cosas externas ni los problemas internos. Pero esto lo vamos a explicar al final de la conferencia. Antes que nada,
al hablar de emoción y pensamiento, tenemos que aclarar que ambos se encuentran en la misma dimensión, en la quinta dimensión. Pero hablamos de un plano astral relacionado con las emociones y un plano mental relacionado con los pensamientos. Y aunque nos parezca que conocemos perfectamente la diferencia entre una emoción y un pensamiento, muchas veces hay una confusión. Y eso es lo que nos lleva a perder la capacidad de hacer como un escudo protector en nuestra vida. Si hablamos del contagio, esta sola palabra nos hace acordar lo que estuvo sucediendo hace 4 años. Ya todos lo sabemos, no es necesario dar más explicaciones sobre eso, en donde toda la gente estaba preocupadísima por no contagiarse, por cuidar el cuerpo físico, para que no se enfermara, para no llegar a la muerte. Y todo el mundo estaba dispuesto a tomar todo tipo de precauciones y de medidas. No importaban qué precauciones y qué medidas fueran, si la persona creía que de esa forma iba a estar segura y no se iba a contagiar, obedecía esas medidas. Esto que sucedió a nivel físico, sin embargo, no sucede así ni a nivel emocional ni a nivel mental. Porque para no contagiarnos en estos dos niveles, generalmente no tomamos ninguna medida. Y sucede que hay una epidemia en la actualidad de emociones negativas y de pensamientos negativos. Y es algo contagioso que se transmite de uno al otro y uno cae en ese problema y ni siquiera se da cuenta cuál fue el origen y qué podría hacer para salir de ahí. El venerable maestro Samael da muchísimos ejemplos de lo que es ese contagio a nivel de multitudes. Cuando la conciencia se duerme y la persona se identifica, cae en el sueño. Él dice, por ejemplo, la mayoría de nosotros debe conocer esa parte de la enseñanza del maestro Samael, donde habla de alguien que estuviera en una manifestación en forma tranquila, y como ve que todos comienzan a tomar piedras y a tirar piedras y a romper vitrinas y escaparates, la persona se contagia, cae en el sueño de la conciencia por identificarse y termina haciendo lo mismo que hacen los demás. Este es un ejemplo básico de lo que es el contagio. Desde el año 1993, para ser más específicos, el día 19 de septiembre del año 1993, comenzaron a salir, a escaparse de las infradimensiones una gran cantidad de energías venenosquirianas. ¿Qué significan energías venenosquirianas? No es una palabra que pertenezca a un idioma, algún idioma del planeta, pero la primera parte, venenos, nos está haciendo acordar de la palabra veneno. Son energías negativas, venenosas, que pueden matar poco a poco a las personas en forma psicológica, emocional y mental, que se van extendiendo, se van contagiando de una persona a la otra, y eso es prácticamente imparable. A nivel grupal es imparable. Hoy vamos a estudiar cómo hacer para detener esa proliferación de energías venenosquirianas a nivel individual y no dejar que eso afecte nuestra serenidad propia. Recuerdo que el venerable maestro Lakshmi
dio una enseñanza al principio cuando empezó su misión a nivel internacional, por el año 1990, en donde decía que primero hay que cambiar la forma de sentir y luego cambiar la forma de pensar. Cuando una persona trata de hacer un relax, una meditación, y tiene que relajarse primero, la primera cosa que debe relajar es el cuerpo físico, lo básico, lo inferior. Porque si el cuerpo físico no se relaja, es imposible lograr meditar. Luego pasamos a relajar la parte emocional, el plexo solar, todos los plexos donde las emociones tienen lugar. Y por último, la parte mental. Pero ¿por qué hay que cambiar primero la forma de sentir para luego cambiar la forma de pensar? Porque es imposible cambiar nuestra forma de pensar si sentimos que algo no es así. Si yo quiero cambiar la forma de pensar, pero siento que o mejor dicho, no siento que mi forma de pensar sea la correcta, no la voy a poder cambiar. Hay que trabajar primero con las emociones y luego con los pensamientos. Es muy interesante que hay algunos grupos de psicólogos y de sociólogos que se dedican a hacer investigaciones y estudios sobre el comportamiento psicológico de las masas. Y hay un estudio que se hizo durante 20 años en donde se trató de investigar el nivel de felicidad que tenían las personas. A lo largo de 20 años se hizo este estudio, se pusieron en investigación 5.000 personas, una cantidad enorme de gente, y los dos principales investigadores que llevaban a cabo ese análisis concluyeron en lo siguiente, en un análisis sobre la felicidad. Ellos dicen que si alguien tiene relación con una persona feliz, eso aumenta en un 15% las propias posibilidades de ser feliz. En otras palabras, si estamos rodeados de gente positiva y que se siente feliz, es muy probable que nosotros a nuestra vez podamos sentirnos así. Pero si en cambio nos rodeamos de personas que están siempre sufriendo, quejándose, con miedo, teniendo emociones negativas, también es muy grande la posibilidad de ser contagiados y que nos transmitan la infelicidad. Son descubrimientos impresionantes, porque dentro de esta investigación salió como resultado también que, por ejemplo, si los amigos que uno tiene son personas activas, tienen hábitos saludables, son alegres, lo más probable es que nosotros también lo seamos. Pero ocurre lo mismo a la inversa. Entonces es muy importante buscar bien y escoger el círculo de personas con las cuales nos rodeamos. El hombre, el ser humano, sigue, imita a sus amigos. Entonces hay que elegir muy bien a quiénes vamos a tener como amigos. Por otro lado, también es cierto que en los colegios, a nivel que sea, puede ser a nivel de primaria con los niños, a nivel de secundaria, incluso a nivel universitario, si el alumno tiene amigos que son estudiosos, es muy probable que se dedique también a estudiar.
Si el alumno está rodeado de personas que tienen un mal comportamiento y pasa la mayor parte del tiempo junto a ellos, es muy probable también que su comportamiento se transforme y se desvíe, involucione. La prueba de todo esto que estamos diciendo la tenemos hoy en las redes sociales. Una de las formas de contagio más poderosas que existen en la actualidad son los medios de comunicación. Algo que años atrás no había, o por lo menos no tenían tanta influencia como en la vida actual. Estamos hablando de la televisión, en algunos casos de la radio también, de la música, de los entretenimientos, del cine, de las redes sociales, todas, absolutamente todas. Obviamente allí entra el teléfono celular, internet, informativos, periódicos de todo tipo. Como esas redes sociales y esos medios de comunicación llegan a las multitudes, es muy fácil contagiar emociones que luego se van a convertir en formas de pensar. Un ejemplo de esto, hay varios ejemplos, vamos a hablar de varios ejemplos negativos para luego hablar de los positivos, como decíamos al principio, para saber qué es lo perjudicial y que uno debería evitar si quiere tener serenidad emocional y mental. A veces aparecen en las redes sociales desafíos dirigidos, por ejemplo, a los adolescentes, que incluso ponen en peligro la vida física de los jóvenes. Pero es tan grande ese contagio emocional de que si mi amigo lo ve y lo hace, y el otro que tengo como amigo en mi red social también lo hace, y los compañeros de mi colegio lo hacen, entonces lo hago también yo. Y eso ha llevado a grandes accidentes y cosas muy perjudiciales a nivel de los jóvenes. Pero no solamente con los jóvenes. Estábamos analizando con el tema del contagio y de esa palabra que tan importante fue en los años 2020, 21 y 22. Observemos cómo lo que pasó en esos años en las redes sociales fue algo tan contagioso que aún hoy está contagiando a los adultos. Y no estamos hablando de una enfermedad. Estamos hablando de los videos que empezaron a circular en el año 2020, donde muchísimo personal de salud empezó a grabar videos en los hospitales con bailes organizados, como si fueran bailarines profesionales. Y se empezaron a publicar en las redes. Hasta ese momento era casi imposible encontrar en las redes sociales, en TikTok o en Facebook o en Instagram, fotos o videos de personas que bailaran, personas, no me estoy refiriendo a bailarines profesionales, obviamente, sino personas comunes y corrientes que bailaran y que lo publicaran. A partir de ese momento del 2020, empezó un contagio de los videos de los bailes, que es un contagio dirigido a la falsa personalidad, a la emoción. Y hoy en cualquier lado se pueden ver personas, familias, adultos que bailan, que se graban y que lo publican. ¿Y por qué decimos que eso está dirigido a la emoción? Porque si pensáramos un poquito, quizás no lo haríamos. O quizás lo harían los jovencitos, pero no las personas adultas. La emoción es lo primero y determina la forma de pensar. Si uno quiere cambiar la forma de pensar y tener serenidad en su mente, tiene que investigar qué es lo que siente y cómo están sus emociones.
Otro ejemplo de contagio, durísimo, muy doloroso, que es una lacra para la humanidad en este momento, es el llamado acoso o bullying, que se da también en las escuelas entre compañeros de colegio, pero no solo ahí, que implica reírse, ironizar, decir palabras de sarcasmo, agredir, y eso se va contagiando y los gobiernos dicen es algo que no se puede parar. Ya los psicólogos y los sociólogos no saben, entre comillas, cómo pararlo. ¿Cómo que no se puede parar? Lo que pasa es que en vez de pararse se está incentivando. Y todo eso, cuando uno lo ve en una película, en un video, cuando se hace una propaganda, una publicidad, contagia nuestra parte emocional, queda en el subconsciente de los jóvenes y luego sale para afuera. Porque como decíamos al principio, las compañías que nosotros tenemos, amigos, compañeros, que tienen influencia en nuestra vida, pueden sacar hacia afuera lo mejor que tenemos o lo peor que tenemos. Otro ejemplo de contagio mental y emocional. ¿Cómo se contagia el miedo? Cuando una persona ve o escucha que algo malo va a suceder o está sucediendo. Y ese miedo que siente lo va transmitiendo en forma inconsciente. Hasta tal punto que si se le dice a un grupo de personas, por ejemplo, que van en un avión, en este momento hay una enfermedad contagiosa en el avión y estamos todos enfermos y en peligro de muerte. Inmediatamente ese grupo que está cerrado en el avión se contagia con el miedo, cree a ciegas las palabras que está escuchando, hasta el punto que las personas se empiezan a sentir enfermas, con los síntomas de la supuesta enfermedad. Y siguen así hasta el momento en que se les anuncia que eso no es así, que fue un experimento, fue una broma, fue una investigación. Inmediatamente todos los síntomas orgánicos desaparecen. El miedo contagia, se contagia. Ahora hablar de enfermedades, de catástrofes, de guerras, es como una moda. O mejor dicho, es como una necesidad, porque el ego necesita sufrir. Es interesante para reflexionar esto. Cómo el agregado psicológico necesita el sufrimiento, le gusta, porque se basa en el sufrimiento, no en la felicidad, ni en la alegría, ni en las emociones positivas. Estamos, de momento en momento, sometidos a un bombardeo que tiene lugar sobre todo a nivel auditivo, también a nivel visual. Tanto el sentido de la vista como el sentido del oído tienen una gran influencia en esto que estamos hablando. Pero sobre todo, diría, el sentido del oído, porque tenemos la posibilidad de viajar, por ejemplo, de andar en ómnibus, en auto, en taxi, en bicicleta, corriendo, caminando, y estar conectados con audífonos a algo que estamos escuchando, que puede ser un informativo de noticias, pueden ser canciones, puede ser un programa de algo, y eso está entrando por la parte auditiva, y uno no se da cuenta qué tipo de vibraciones entran por allí, que nos van a subir o a bajar nuestra propia vibración.
Me ha pasado muchas veces de subir a algún ómnibus y de escuchar de que en ese ómnibus el chofer, el conductor, en todo el trayecto, está escuchando programas diferentes de radio. Por ejemplo, noticias que hablan sobre una guerra inminente, lo que va a pasar, y varios expertos dando su opinión. Y todo el ómnibus, quiera o no quiera, escucha ese programa. Uno de repente se levanta más o menos tranquilo, toma el ómnibus para ir a trabajar, trata de conservar esa serenidad y se encuentra, más allá de su voluntad, escuchando esas cosas. Es casi imposible mantener un estado de serenidad. O al mismo tiempo, supongamos que tenemos nuestros propios auriculares y escuchamos lo que queremos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué tipo de canciones estamos escuchando? ¿Qué tipo de letras? ¿Entendemos lo que la canción está diciendo? ¿Está en nuestro idioma y podemos entender con la lógica el mensaje que nos está pasando? Y supongamos que es una canción que no es de las peores, pero que por ejemplo es de esas que hay en todos los países que hablan de que me engañaste, te dejé, tengo el corazón roto, ¿qué voy a hacer? Que eso es lo de menos, pero son emociones que están entrando a nuestra vida. O de ir a una tienda, algún supermercado, alguna tienda de ropa, de hacer compras y estar constantemente escuchando todo tipo de música que no es en absoluto de una vibración superior. ¿Cómo queremos luego conservar la serenidad? Cada uno puede hacer lo que quiera, tenemos libre albedrío para eso. Pero si en la balanza queremos poner un estado sereno, hay que alejarse de todo lo que es enemigo de la serenidad. Y está de moda también, lamentablemente, el hablar de que las parejas no duran, que ya los matrimonios se deshacen, que es muy difícil encontrar un compañero de vida, que por qué es esto. Y nuevamente volvamos al contagio. Pensemos, ¿qué tenemos en nuestra mente? ¿Por qué estamos pensando así? Si estamos pensando así es porque lo sentimos. ¿Y de dónde salió esa emoción? ¿No será que todos los medios de comunicación y sobre todo la industria musical nos está bombardeando, haciéndonos creer que hay que utilizar a la otra persona solamente como un objeto de placer, de que hay que ser, por ejemplo, agresivo para triunfar, y el que no es agresivo es un tonto, y etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, eso es el contagio, a nivel grupal y a nivel individual. Y no estamos hablando acá ni de los chismes, que también contagian y hacen que cambiemos la forma de pensar que tenemos sobre una persona, y son como una especie de gusano que se anida en el corazón y en la mente y no nos permite tener serenidad. Estamos contagiados de emociones negativas, de pensamientos negativos, y no estamos tomando ninguna medida para que eso no suceda. Al contrario, somos contagiados y nosotros contagiamos a los demás. Esto a nivel social, a nivel externo.
Pero otra cosa que tampoco nos permite tener serenidad son los conflictos. Una persona, mientras tenga conflictos internos que no conoce o que conoce pero que no ha estudiado, por más que quiera meditar, sentarse a hacer un relax mental, sentirse bien, no lo va a poder hacer, no lo va a lograr, porque tiene un nudo adentro al que no quiere observar. Es un nudo psicológico. A veces damos un paso al costado, nos queremos salir de la situación, no enfrentarla, no queremos saber la verdad, no queremos ver los conflictos que tenemos. Y eso nos paraliza, nos hace estar como en stand-by, donde uno no puede decidir nada sobre su vida, quiere ser feliz, quiere estar sereno, pero tiene el conflicto al que no quiere mirar y ese conflicto no le permite vivir la vida con serenidad. ¿Cuándo aparecen estos conflictos? Cuando la persona, por ejemplo, tiene que elegir algo y no sabe qué elegir. O cuando no sabe muy bien qué hacer. Ni siquiera tiene que elegir, directamente ya no sabe cómo afrontar una situación. O cuando sentimos que no estamos viviendo de acuerdo a la conciencia. La conciencia nos dice una cosa y nosotros vivimos de otra forma. Ahí hay un conflicto. Y ustedes podrán encontrar muchos otros conflictos. También pueden ser conflictos con los demás. Acá no estamos hablando de contagio, sino de conflicto, problemas relacionados con las otras personas. Todo esto provoca dolor, ya sea un conflicto interno que está relacionado solo con uno o un conflicto relacionado con los otros. Ahí hay un dolor, un sufrimiento que puede ser superficial o puede ser más profundo. Y una persona que sufre ve siempre el mundo a través de su propio dolor. Ve la vida teñida con su sufrimiento, con su dolor. Y es como si esa persona estuviera sorda y ciega a todo lo que no está relacionado con ese problema. Todo gira alrededor de su problema, de su punto de vista y de su dolor, de su conflicto. Y este conflicto le hace buscar un culpable. Yo estoy sufriendo, me siento mal. ¿Cuál es la causa de mi sufrimiento? Bueno, voy a encontrar un culpable justamente para echarle la culpa y sacarme ese conflicto de arriba. Porque si el otro es el culpable, entonces yo soy libre del conflicto. Es problema del otro. ¿Cuál es el culpable? Bueno, si el conflicto es con uno mismo, generalmente se le echa la culpa a la mala suerte que uno tiene, o al karma, si somos esoteristas, o a las circunstancias de la vida, al gobierno, a las circunstancias climáticas, a la familia, porque, claro, hay cosas que donde uno no puede culpar a una persona en especial. Si el conflicto es con una persona específica, es fácil culparla a la otra persona y uno sentirse la víctima. Pero de las dos formas, o sea, culpando diciendo que la culpa viene de una fuente externa a nosotros, tampoco resolvemos el conflicto.
no estamos haciendo el trabajo correcto. Y mientras hay un nudo conflictivo, es imposible adquirir la serenidad. Podemos tratar de sentarnos en posición de loto durante 8 horas cada día, tratar de relajar la mente y la parte emocional y la parte física, pero si no enfrentamos ese conflicto, nunca vamos a poder estar serenos. Y lo interesante también, y que ya lo sabemos todos, porque todo el mundo esto lo ha vivido, lo vivimos, es que la situación conflictiva se va a repetir una y otra vez en nuestra vida. Es como estar dando vueltas sobre el mismo lugar, hasta que seamos capaces de observar el conflicto de frente, enfrentarlo, mirarlo, autoobservarnos, reflexionar y sacar un aprendizaje. El ser humano a veces es como que hay que beber hasta el fondo la copa de veneno que nos corresponde, de ese mismo veneno que uno ha generado. Entonces, cuando la persona la bebe hasta el fondo, llega un momento en que se cansa de sí mismo, de su tontería, y resuelve dejar de escaparse, detenerse y mirar cuál es el origen del conflicto o del contagio. Y acá la pregunta interesante es, en esta situación, donde en este conflicto que me saca la oportunidad de estar en serenidad, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que debo aprender de esta situación? ¿Por qué me pasa esto? Porque si yo no lo mereciera o no lo necesitara, esto no me pasaría. No estaría en la situación en la que estoy. Entonces, en conclusión, hay algo que tengo que ver. Me están haciendo pagar karma, sufrir. Por algo estoy en esta situación. Pero ¿quién me hace pagar karma? ¿No es acaso que el agregado psicológico es el que está generando ese karma? Y estoy en una situación límite para enfrentarme con ese agregado o con ese comportamiento de la falsa personalidad, hacer un aprendizaje y cambiar. Es mejor siempre prever lo que puede ocurrir con los conflictos y abstenerse a tiempo en lugar de reaccionar. Es preferible abstenerse porque si uno se equivoca en una forma muy, muy fuerte, muy grande, ¿cómo arregla después el lío que provocó, el problema que provocó? ¿Cómo lo arreglamos? Y qué mal que nos sentimos. Ese sentimiento de conflicto, de inquietud, va a sacar de nuestra vida la oportunidad de estar serenos. Entonces, todo evento donde nosotros salgamos mal, donde no actuemos en forma correcta y uno sabe que hizo mal, hay que meditarlo para ver en qué fallamos.
Y cuando se vuelva a presentar, porque si salimos mal, se va a volver a presentar, estar preparados para no cometer el mismo error. Y todo evento donde salgamos bien, hay que meditarlo también, para poder fusionar la conciencia que hemos extraído del evento, fusionarla con la luz del ser. Hemos escuchado muchas veces que la conciencia es vulnerable. Nosotros extraemos conciencia de un agregado psicológico, aprendemos ciertas cosas, ciertas enseñanzas, pero esa conciencia puede volver a caer. ¿Qué debemos hacer para fortalecerla y que no sea débil? Fusionarla con la luz que tiene el ser. ¿Cómo se hace? Por medio de la reflexión y de la meditación. Y uno siente en ese momento una felicidad interior, porque es como si estuviera juntando piedras preciosas de lo que va viviendo. En este caso, de los aciertos, de los éxitos, por llamarlos de alguna forma, espirituales que vamos recogiendo. Y así la conciencia extraída del evento recibe la luz del ser, se fortalece y no vuelve a caer. Entonces, hasta aquí las dos primeras partes de la conferencia. Hemos analizado lo que es el contagio, analizamos también lo que son los conflictos individuales o los relacionados con otras personas. Habría muchísimos más ejemplos para poner, mucho más para decir, pero esto es para dar la base a que cada uno reflexione en su vida, porque volvemos a repetir una y otra vez. No se puede tener serenidad ni mental ni emocional si seguimos sometidos a los contagios y si seguimos teniendo conflictos dentro nuestro que no queremos ver. Pero llegamos a la última parte del programa de hoy y vamos a hablar, sí, sobre la serenidad. Hay un libro del venerable maestro Samael que se llama La revolución de la dialéctica. Y allí él dedica un capítulo entero a lo que se llama el Mo Chao, que son dos palabras chinas. El maestro explica qué significan. Dice que Mo significa silencioso o sereno y Chao significa reflexionar, significa observar. Mo Chao se puede traducir entonces como reflexión serena u observación serena. Y está íntimamente relacionada la reflexión con la serenidad. No puede haber serenidad si no hay reflexión. Son como dos hermanas gemelas. Para que haya serenidad, tiene que haber reflexión. ¿Cuáles son nuestras reflexiones entonces? No primero, porque vamos a dar luego 7 puntos muy rapiditos, pero antes de entrar a esos 7 puntos, tenemos que recordar siempre que el ser humano es capaz de contagiar con su sufrimiento. O sea, estamos en peligro de ser contagiados y al mismo tiempo nosotros podemos contagiar con nuestro sufrimiento a los demás. Por eso, para lograr mantener la serenidad, hay que elegir qué es lo que queremos. Si queremos la serenidad, entonces hay que cerrar las puertas
a todo lo que nos hace perder la serenidad. Hay que seguir por el camino, ayudando a todo el mundo, siendo consciente de lo que tenemos alrededor, pero sin identificarse con el sufrimiento ajeno. Porque nadie le puede eliminar el ego a las otras personas. Hay que cerrarse a eso y hay que elegir qué es lo que queremos y en base a lo que nosotros elegimos, actuar. Para obtener esa serenidad emocional y mental, queremos dar esos 7 puntos que son un poco arbitrarios, podrían ser más, podrían ser menos, pero hemos querido ordenar estas reflexiones en 7 aspectos diferentes. El primer punto para obtener la serenidad, o el Mo Chao, es crear nosotros mismos nuestra propia aura, crear nuestro propio paraíso, crear nuestra cámara de reflexión. Es difícil porque es la lucha de uno solo contra miles de millones. Es dificilísimo porque significa que uno no se va a dejar arrastrar, no se va a dejar influir, no va a abrir las puertas de su vida a la negatividad, al miedo, a lo negativo. Y vamos a tratar de crear donde estemos nuestra propia aura. En nuestra casa, en nuestro trabajo, cuando vamos caminando. Crear esa aura interior positiva, espiritual, con valores del alma y del ser. Porque esa va a ser nuestra vida. La vida no es lo que uno cree, no es la vida externa. El mundo externo es en el mundo en que uno anda, pero el mundo en que uno vive es el mundo interior. Y ese mundo es el que tenemos que convertir en un paraíso. Tantas cosas impresionantes, tantos misterios, tantos secretos, tantas enseñanzas tenemos para meditar y para que nos permitan liberarnos de ese contagio multitudinario. Pensémoslo bien, reflexionemos sobre esto, que uno tiene que crear su propia aura y ser capaz de ahí donde llega, llevar su propio paraíso sin perderlo. El segundo punto es como uno ya, si uno trata de cumplir el primer punto, como ese escudo protector, vivir dentro de un escudo protector interior, lo cual, quiero aclarar, no significa que uno se olvide de la situación planetaria, de la humanidad, de los demás, no es eso, sino que es conservar la serenidad mental y emocional siempre. Entonces, el segundo punto es nosotros ser la norma o el ejemplo o el punto de referencia positivo para los demás. No dejarnos arrastrar por otras influencias. ¿Por qué me tengo que dejar arrastrar por lo que los demás piensan o lo que los demás sufren o quieren? ¿Por qué no puedo ser yo el punto de referencia positivo con valores del espíritu? Esto también se contagia y es un contagio bienvenido, digamos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Hasta qué punto es contagiosa la emoción, el pensamiento, el comportamiento? ¿Y cómo nosotros podemos ser la norma? ¿Por qué tengo que seguir lo que hacen los demás?
¿Por qué tengo que sentir como sienten los demás o pensar como piensan ellos? Al contrario, de acuerdo a los valores del espíritu, de la gnosis y del ser, voy a hacer mi propia ley y si no es que quiera influenciar, pero eso va a atraer a la gente hacia la parte positiva y serena. Otro ejemplo que les quería comentar, verdadero con respecto a esto, es que me pasó últimamente de subir a varios ómnibus por estar teniendo que viajar constantemente. Y bueno, subí al ómnibus, había un chofer que vendía el boleto del ómnibus, yo le pedí el boleto, me lo dio, me dijo gracias, le contesté gracias. Y me senté en los primeros asientos del ómnibus. Era un ómnibus que no un ómnibus urbano, era suburbano, que salía de la ciudad. Y subía mucha gente, paraba en muchos lugares y subía y bajaba mucha gente. Y me puse a observar que cada persona que subía le decía al conductor, buenos días, un boleto, ¿de cuánto? De tanto dinero. Muchas gracias, muchas gracias. Cuando bajaban, gracias, el conductor repetía, gracias. Y era una persona tras otra. Y los que subían y no decían casi nada, al escuchar a los demás, empezaban el mismo diálogo. Por favor, muchas gracias. Y me puse a pensar que estaba observando un fenómeno de contagio positivo, donde se estaba contagiando la amabilidad, las buenas costumbres, más no estoy hablando de que eso sea sincero, eso es otro tema, pero la parte del comportamiento externo, un comportamiento de buen ciudadano, de persona educada, amable, y eso se contagiaba en el ómnibus. Y hacía que cada una de las personas que estábamos ahí, cambiáramos nuestro estado de ánimo, porque nos sentíamos todas muchísimo mejor. Entonces, esto es lo que uno debería hacer, ser uno la norma para los demás, dando el buen ejemplo. Es como decíamos al principio y como también lo dice el venerable maestro Laxmi, creo que es en el libro Acuario, un nuevo éxodo, donde habla sobre la educación de los niños. Y él habla de las niñas y dice que si una niña se junta con compañeras que dicen malas palabras, que se comportan mal, la niña, por mejor educada que esté en la casa, va a terminar siendo como las compañeras. Si en cambio se junta con otras niñitas que tienen un comportamiento correcto, la niña va a terminar contagiándose de ese comportamiento. Entonces, serenidad significa, en primer lugar, que tengo mi propia aura, ese escudo protector, y en segundo lugar, que no me dejo influenciar por nadie ni nada de afuera, sino que soy el punto de referencia de acuerdo a mi ser y a las enseñanzas. En tercer lugar, otra clave complicada para aplicar, pero fundamental, que no podemos depender del humor que tengan los demás, de cómo se sientan los demás. Tenemos que depender de nosotros mismos. No podemos depender de los acontecimientos. No podemos depender de las personas, de si van a estar de buen humor, si les va a ir bien, si me van a tratar bien o mal, porque si dependemos de todo lo externo, nunca vamos a tener serenidad. Siempre vamos a estar en el aire, con miedo, pensando cómo se levantará hoy, se levantará de buen humor, se levantará agresivo, el jefe me tratará bien,
Hay que depender de una actitud interior y no de los demás. Que sea una actitud interior serena, equilibrada, de seguridad, que me permita hacer frente a todo lo que sea necesario, pero no sentirme en las manos de los otros, porque si no soy como un juguete, o como hay una frase por ahí, es como una naranja que pasa de mano en mano y todo el mundo la va chupando. Vuelvo a repetir para los traductores, no podemos ser como una naranja que va pasando de mano en mano y todo el mundo chupa la naranja. O sea, todo el mundo hace con nosotros lo que quiere. Si sucede eso, vamos a estar en un conflicto permanente y hay que decir adiós a la serenidad. Cuarto punto, hay que tener paciencia, paciencia. Hay que ir comprendiendo, aprendiendo. Para eso se necesita un proceso. ¿Qué es lo que me quita la serenidad? Para contestar esta pregunta necesito paciencia, investigación, dedicación. No es que de un día para el otro ahora terminamos la conferencia y ya conseguimos la serenidad mental y emocional. Es una cuestión de comprensión, de elegir lo que quiero hacer, de elegir cuál es mi prioridad, de ir comprendiendo qué es lo que me saca la serenidad. Pero hay que tener paciencia. Hemos visto, hemos escuchado que hay muchísimos estudiantes gnósticos y de segunda cámara, de primera cámara, que quieren tener todo rápido y que ¿por qué no me siento bien? Pero es que eso es como un arte, es como cualquier profesión también. Hay que insistir, 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 trabajar, comprender, reflexionar. Eso se va conquistando, se va adquiriendo con mucha paciencia. Quinto punto. Hay cosas que no se pueden cambiar, con las cuales hay que convivir. Y para lograr tener la serenidad a pesar de todo eso, la única solución es colaborar con lo inevitable. Colaborar con lo inevitable. Hacemos lo que podemos, todo lo que podemos, tratamos de cambiar la situación, de ayudar o de cambiar, no estoy hablando de cambiar interiormente, sino de situaciones que están más allá de lo que nosotros podemos resolver y uno no puede hacer nada. La situación es así y no se puede hacer nada para cambiarla. La única esperanza que queda es colaborar con lo inevitable. Aceptar que las cosas son así, que por algo son así, observar y aprender. Sexto punto. La comprensión del evento es lo que a nosotros nos trae luz y serenidad. La serenidad viene con la comprensión. Hasta que no haya comprensión de algo, no podemos estar serenos. Sucede a veces en los centros gnósticos, en los lumiciales, se toman determinadas decisiones y hay uno o dos que no están de acuerdo y dicen yo no comprendo. Y es totalmente lógico porque uno no puede comprender absolutamente todo. Entonces, si la persona no comprende, se le genera un conflicto adentro suyo. Es lógico que tenga ese conflicto hasta que comprenda por qué se tomó la decisión. Pasa lo mismo con las enseñanzas. Se dan enseñanzas. Hemos escuchado muchísimas veces cuando el maestro Laxmi enseñaba, tenía cuerpo físico,
una cantidad de enseñanzas que en lo personal eran muy difíciles de comprender y de digerir, porque uno no estaba preparado en ese momento para entenderlas. Y eso causa conflictos, porque no hay comprensión. Muchas veces, esto está relacionado con el punto número 4, hay que tener paciencia, dejar pasar el tiempo, madurar en todo sentido, hasta que luego viene la comprensión, viene la luz. La comprensión del evento es lo que nos trae la serenidad. Y el séptimo punto, ya para terminar aquí la conferencia y dar lugar a las preguntas, es tener en cuenta, y para mí este es el más importante, que lo perdemos de vista, por eso perdemos la serenidad. El séptimo punto es que el que hace la voluntad del ser está en manos del ser. Si quisiéramos ponerlo en términos cristianos, diríamos, el que hace la voluntad del Padre está en manos del Padre, no en manos de los demás, no en manos del azar, en manos de su propio ser. Pero también aquí cuidado, porque ¿qué significa hacer la voluntad del ser? Es alejarse de todo aquello que es contrario a los valores del ser. No por obligación, sino por comprensión. Y cuando uno entiende esto, está sereno. Está sereno. No es que sea intocable. Le puede pasar cualquier cosa. Porque en el camino hay aprendizajes muy duros, hay deudas que hay que pagar que son muy duras. Pero si uno sabe que está tratando de hacer la voluntad del ser, el que está dirigiendo los pasos de su vida es su ser. Y ahí todo es perfecto. Es como tiene que ser. Depende de la actitud nuestra, cómo vemos la vida y cómo vemos el camino. Entonces, la serenidad emocional, la serenidad mental, se conquistan alejándose del contagio, no resolviendo, sino enfrentando los conflictos que cada uno tenga y creando en su propia vida su propio círculo protector, en donde ahí lo que va a sobresalir van a ser los valores del ser y los valores del espíritu. Por nuestra parte, la conferencia del día de hoy terminó aquí. Vamos ahora a tratar de contestar algunas preguntas o lo que ustedes quieran reflexionar. Vamos a dar un tiempo para ver si aparece en el chat alguna pregunta. Aquí dice Carlos de Puerto Madryn, ¿podría profundizar cómo reflexionar? Se reflexiona en cualquier momento. Reflexionar no significa meditar. Reflexionar es estar en recuerdo de sí, en tercer estado de conciencia y en cada cosa que nosotros vivimos, tratar de sacar el aprendizaje. Ver las cosas con una vista diferente. En esto que estoy viviendo, sea muy bueno o sea muy malo, practicar
los dos niveles que son la observación del evento externo y la autoobservación de la parte interna, mía. ¿Qué es lo que tengo que aprender que no aprendí? ¿O qué es lo que hice bien? Porque muchas veces hacemos bien. Si uno a cada momento en su vida reflexiona, que son instantes, es hacerse esa pregunta. ¿Qué tengo que aprender acá? Cuando uno se va a acostar de noche, ¿para qué es la retrospección? Y para saber qué es lo que uno hizo bien, qué es lo que uno hizo mal, qué aprendió y qué le quedó en el aire y va a tener que dar ese examen de nuevo. Reflexionar es leer una frase y tratar de comprender el significado de esa frase. Reflexionar es ver una persona cómo actúa y aprender de acuerdo al comportamiento de ella lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Bueno, dicen de Rumania, ¿cómo saber cuando un conflicto interior tiene bases en la conciencia o en el ego? ¿Y cómo buscar informaciones del mundo ahora sin contagiarse? O si uno no logra no contagiarse, quizás es mejor no buscar. Bueno, claro, son dos preguntas diferentes. El conflicto tiene como base siempre, no siempre. Es decir, en un conflicto está presente el ego, porque la conciencia no tiene conflictos. Lo que sucede es que a veces la conciencia nos remuerde porque por culpa del ego nosotros no tenemos una vida como nuestra conciencia nos exige. Entonces ahí se provoca un conflicto interior. La conciencia no tiene conflictos. Incluso la conciencia, si la persona no comprende algo y eso lo ve con la conciencia, no tiene conflicto. Dice, bueno, eso por ahora no es para mí, lo dejo ahí, a un lado, cuando esté preparado y tenga más trabajo interior, más comprensión y más madurez, lo voy a comprender. O sea que el conflicto siempre tiene una base en un ego. La otra pregunta, ¿cómo buscar informaciones del mundo ahora sin contagiarse? O si es mejor no contagiarse, no buscar. Y esto, volvemos a repetir, cada uno es libre de hacer lo que quiera, acá hay un libre albedrío. Lo que pasa es que no se pueden tener al mismo tiempo dos cosas contrarias. Uno no puede, por ejemplo, hacer un pozo y al mismo tiempo tirarle tierra arriba. Son cosas contradictorias. Entonces, si uno quiere tener serenidad, tiene que empezar a buscar muy bien qué es lo que va a entrar por su vista y qué es lo que va a entrar por sus oídos. Por ejemplo, a los jóvenes va esto, sobre todo dirigido a los jóvenes, que hoy tienen una conferencia también dirigida a los jóvenes. La música. La música ya prácticamente es en un 100% energías venenosquirianas. Es preferible no contagiarse, no escuchar. Pero ustedes me dirán, ¿y qué escuchamos? Y bueno, eso es problema de cada uno. Elegir muy bien respecto a las informaciones también. Uno necesita informarse de lo que sucede en el mundo. Y necesita informarse de cuál es la realidad, no lo que nos están presentando. Pero en el momento en que uno entienda, y eso se siente, que le está haciendo mal, cortarlo. Inmediatamente cortarlo. Hay un punto de inflexión allí, entre informarse y beber el veneno de las noticias negativas. Hay que cortarlo eso. Estar informado, ¿sí? Está sucediendo esto. Esto sucedió por tal cosa. Pero no seguir investigando porque se dice que si la persona mira durante mucho tiempo al abismo, el abismo
se la traga. Entonces hay que poner un punto ahí. Bueno, dicen aquí, ¿cómo hacer cuando en mi casa mis padres escuchan músicas, noticiarios, etcétera? Percibo que esto afecta el ambiente y nuestras emociones, pero no puedo pedir que paren. Es correcto, afecta al ambiente y nuestras emociones. También es correcto, no tenemos derecho a pedir que paren porque cada uno puede hacer lo que quiere y hay que respetar el libre albedrío de los demás. Pero en una casa generalmente hay distintos cuartos y uno se puede retirar de ese lugar donde está recibiendo las emociones negativas. Y al mismo tiempo, otra cosa, uno no está en la casa la mayor parte del tiempo, y más si es joven. Está generalmente afuera, y está con auriculares, y está eligiendo por internet y por el celular lo que puede escuchar, lo que quiere escuchar y lo que quiere ver. Entonces, en eso uno se tiene que basar, en las elecciones propias. Si obligadamente estamos en un lugar donde nos bombardean con todo ese tipo de cosas, y habrá que aprender a concentrarse y no darles importancia. Es la única solución. Yo muchas veces pienso, y le doy razón a esta pregunta, muchas veces pienso cuando voy, por ejemplo, a una tienda, generalmente esto sucede muchísimo en las tiendas donde venden ropa y ropa para mujer, donde hay constantemente música, todo el tiempo música y música y música a gran volumen. Y pienso, yo me puedo ir de acá, pero ¿y las empleadas que están trabajando desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, todo el tiempo sometidas a ese tipo de música y de cosas? ¿Cómo hacen? Es complicado. Bueno, dicen desde Argentina, desde el Templo Alcione, el proceso del comprender eventos y de la comprensión ya hecha conciencia se basa en algo muy humano que es darse cuenta. Si no nos damos cuenta, no podemos comprender y tampoco hacerlo conciencia. Hay algunas veces en donde comprender es darse cuenta, es correcto. Pero la comprensión está más allá del darse cuenta. Uno en un primer paso se da cuenta de algo, le viene como una chispa, se le prende la lamparita, como decimos, se da cuenta de algo, pero luego tiene que ahondar para comprender el significado profundo del evento, reflexionar, no es solamente darse cuenta, reflexionar, y ahí luego va a adquirir la comprensión. En una primera instancia sí, pero ahí faltan pasos. La comprensión no viene, puede en determinados acontecimientos venir así en forma instantánea, pero en general se necesita de un esfuerzo que haga la persona. Bueno, vemos que no hay ninguna otra pregunta, me parece. No sé si es que... Sí, a ver. Sí, es la misma pregunta de Sebastián y Valeria. Bueno, aquí hay otra. No, son las mismas. Sí, Gabriel Canto. Dice, ¿cómo la maestra ve el nivel de comprensión del pueblo gnóstico respecto a los momentos actuales? ¿Hay algo en que tendríamos que poner más atención y esfuerzo para cambiar? Bueno, es porque Gabriel lo pregunta. Y él hace la pregunta y la contestamos en forma sincera. Justo estábamos comentando con el maestro que vemos algo, una carencia, un problema, en lo cual estamos tratando de trabajar. Y es que
muchas personas, no todos, pero un gran porcentaje, no se está dando cuenta de las cadenas a las que estamos atados. Creemos que somos libres, que somos gnósticos, que somos esoteristas, y estamos totalmente atados como unos esclavos al sistema educativo, al sistema político, al sistema económico, al sistema de salud, al entretenimiento, a la industria musical, a las redes sociales, completamente atados. ¿Cómo va a haber serenidad? Es imposible, el bombardeo es tan grande y es tan diferente la visión del ser a la visión que los sistemas nos imponen, que es casi imposible que la persona encuentre la serenidad si no logra cortar esas cadenas. La atención y el esfuerzo habría que ponerlos en hacer una lista para ver dónde están las fuentes de nuestro contagio, qué es lo que nos está contagiando, qué es lo que estamos tomando en nuestra vida como lógico cuando en realidad no es lógico. Eso sería, a grandes rasgos. Bueno, dice Jérôme de Francia, dice que a él le gustaría hacer el curso de misioneros, pero el hijo, que tiene 9 años, va a vivir eso de una forma muy difícil emocionalmente, con esa ausencia que va a tener. ¿Y cuál es la recomendación? Yo solamente quiero hacerle una pregunta a Jérôme o Bernard. ¿Qué haría Jérôme si en un momento consiguiera un trabajo donde le pagaran por mes 10.000 euros y se tuviera que ausentar para tener ese trabajo 2 meses de su casa para ganar 20.000 euros? ¿Qué haría él? Ahí está la respuesta. Bueno, hay preguntas en el chat de Francia que dicen: ¿cómo proceder concretamente para crear ese escudo protector? Es cerrando las puertas a todo lo que nos quiere contagiar en forma negativa primero, ya sea medio de comunicación, personas, chismes, lo que sea. Si uno lo tiene que escuchar porque no tiene más remedio, lo escucha, pero no le hace caso, no permite que eso sea una influencia en su vida. Y el segundo paso, luego que cerró las puertas a eso, es, como dice la Biblia, como dice el apóstol Pablo, centrarse y pensar en todo lo que es luminoso, positivo, espiritual, de valores del ser, en las enseñanzas. Y uno va creando su propio mundo interior y convirtiéndolo en el paraíso que cada uno quiere. Bueno, dice Aline, ¿cuánto tiempo cronológico es necesario para que una persona se desintoxique? Si se va alejando, hasta que reflexiona en sus emociones. Ojalá hubiera un tiempo cronológico para desintoxicarse para cada persona. La intoxicación psicológica es como la intoxicación a nivel biológico. En cada persona el nivel de intoxicación es diferente. Algunos precisan más tiempo para desintoxicarse, otros menos. Cada uno lo sabrá
a medida que se va sintiendo mejor y más sereno. No importa el tiempo, no importa. Lo que importa es empezar a desintoxicarse y a protegerse. E inmediatamente uno va viendo el cambio, se va curando instantáneamente. Observen cómo será el tema que si logramos por unas horas o medio día no estar conectado a la computadora o al teléfono, uno ya se siente mejor. Imagínense cómo será el nivel de intoxicación que tenemos. Bueno, hay una de... Dice Maestra la luz de Wagner, no sé si es la continuación. Dice Tiago Isadora, con respecto a los matrimonios, en la parte femenina. ¿Hay algo que podría hablar a favor de no dejarse contagiar con todo afuera? Pues mucho de la actualidad es poner la mujer en contra del hombre. ¿Qué puede decir que nos ayude como pueblo a valorar el matrimonio? Tiene razón Isadora en lo que dice, porque hay todo un movimiento sistemático para poner a la mujer en contra del hombre, para hacer que la mujer sea como un hombre, para degradar al hombre y convertir al hombre en una mujer. Entonces, eso hay que entenderlo. ¿Qué ha hecho el movimiento feminista actual? Me estoy refiriendo al actual, por las mujeres. ¿Ha hecho algo por los derechos femeninos? ¿O no será que nos han sacado los derechos que ya en el pasado habíamos conquistado? Entonces, el hombre y la mujer son los dos aspectos de la divinidad. No puede existir uno sin el otro. Es tremendo cómo, sobre todo a las niñas, en la adolescencia, les están metiendo esa forma de sentir y esa forma de pensar totalmente negativa. Y eso está hecho por un movimiento sistemático que no es al azar. Tiene sus reglas, tiene su publicidad, tiene su propaganda, tiene su forma totalmente ordenada de actuar. Entonces, nosotros somos en la actualidad, en este caso estoy hablando como mujer, pero siempre he sido mujer. ¿Hay alguien que puede decir siempre fui hombre o siempre fui mujer? Entonces, el cuerpo físico que uno toma depende de lo que la persona tiene que aprender en cada vida. Y es una tontería completa y tremenda ponerse en contra del otro sexo, porque justamente el sexo opuesto tiene todo lo que a uno le falta. Cada sexo tiene muchísimas cosas buenas, pero no todas, y necesita de la otra parte porque tiene su complemento. Entonces eso es en forma muy resumida. Bueno, Geoffroy agradece muchísimo por este tema actual que lo ayudó enormemente. Bueno, me alegro muchísimo que haya sido de ayuda. Dice Wagner, ¿la luz del ser es siempre la misma cantidad y calidad o podemos aumentarla o modificarla? Sí, claro, se puede aumentar o modificar, por supuesto. Si es modificable, ¿qué podemos hacer nosotros para aumentarla en cada uno de nosotros? Justamente estaba leyendo hoy una enseñanza del maestro Lakshmi que no está relacionada con la luz, pero sirve para contestar esta pregunta. Y él decía que cuando uno comprende algo, lo tiene que enseñar, porque si lo enseña, se multiplica y le vuelven a dar. Y lo mismo es con la luz.
¿Cómo hacer para aumentar la luz que uno tiene? Alumbre a los demás. Trate de alumbrar a los demás, de enseñarles, de aconsejarlos, de ayudarlos, cada uno según su nivel de ser. Tratemos de alumbrar a los demás y vamos a tener más luz. Y la misma luz de una vela, de un fósforo, lo enseña. Uno tiene una vela con su propia lucecita. ¿Cómo hace para tener más luz? Con esa misma vela enciende otras velas hasta el infinito y ahí se aumenta la luz. Bueno, y la última pregunta, porque ya llegamos casi a 5:30, dice Nicolás Bentancur, ¿me podría explicar qué es el árbol del conocimiento y qué pasa si uno come de su fruto? El árbol del conocimiento es el manejo de la energía sexual del ser humano. Comer del fruto del árbol de la vida, del conocimiento, es utilizar mal la energía sexual. Por eso el mito dice que Adán y Eva comieron de una manzana o de un fruto y conocieron que estaban desnudos y los echó Dios del paraíso. Pero no se puede explicar en el momento, ahora, al final de las preguntas. Lo invito a Nicolás, si es de primera cámara, a ahondar en las enseñanzas y si es de segunda cámara, a preguntarle a un instructor que le pueda dar una explicación con mucho más tiempo. Bueno, muchísimas gracias a todos por la paciencia, por compartir este momento del domingo 26 de mayo con nosotros y los esperamos el mes próximo en un nuevo programa de la web radio. Muchas gracias y hasta la próxima.